Bien, y tal como lo prometimos, estamos en comunicación telefónica con el historiador, docente y escritor especializado en este fantástico cruce de la música popular argentina y de la historia también, como es Sergio Pujol. ¿Cómo va, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches para vos y para todos tus oyentes. Bueno, gusto de recibirte acá por el aire de la radio de la Universidad Nacional del Litoral. Afortunadamente, una vez al año nos estamos comunicando generalmente Sí. porque tu producción es prolífica e interesante. Y hoy me fijaba en mi biblioteca, que bueno, yo voy haciendo un apartadito Sí. para los libros de música. Tengo como 4 obras tuyas. Me parece que estás liderando el ranking de los Bueno, libros me sobre alegro, música. Sé que no es me medida mi alegro. biblioteca, pero... No, pero bueno, es un indicador. En realidad se escribe bastante sobre música popular, Ah, pero quizás no haya autores, ya sea por eh, constancia, por edad o mm, por obsesión profesional, que estén o que hayan estado durante tantos años trabajando en una determinada línea. Eso es verdad. es A así. veces los libros sobre música están hechos por coleccionistas, por fans, Ujú, agotan rápidamente su interés en uno o a lo sumo 2 libros sobre su músico favorito, sobre un periodo o un estilo en particular. exacto. Esa quizás sí sea una diferencia y a lo mejor por eso hay 4 libros míos en el sector música de tu biblioteca. Bueno, es verdad. Bueno, vamos a hablar un poquito del año de Artaud, Rock y Política en 1973, libro que realmente está generando un impacto, me parece que quizás un poquito más grande a veces que otras obras. Sí, es posible. Y bueno, ya vamos a charlar por qué puede ser que lo esté generando, al margen de que hay otras obras de otros autores que son también imprescindibles para la música argentina y para la Mm. cultura argentina del siglo XX en general. Contame un poquito cómo nació esta idea, cómo lo Bueno, fuiste pergeñando. sí, al principio yo quería escribir un libro sobre los años 70, la música y la política. Ajá, Y la verdad es que no le encontraba la vuelta, ¿no? Yo venía de trabajar los años 60, con mi libro La década rebelde, que salió en el 2002. sí, Unos años más tarde había publicado Rock y Dictadura, que iba obviamente del 76 al 83. Y si bien yo tengo más de una línea de investigación, hay una que siempre me interesó, quizás porque yo empecé a escuchar música en los años 70, tal vez porque el primer género musical con el que yo me enganché fue el rock, que es justamente esa línea que estudia la relación entre juventud política y música en la historia reciente argentina. ujú, Y entonces, bueno, empecé a esbozar algunas ideas y a armar algunos esquemas. Primero iba a ser la música argentina en la primera mitad de los años 70, pero me parece que cuando hablamos de los años 70 estamos hablando de muchas cosas a la vez, porque la dictadura militar finalmente parte la década al medio, o sea que hay una exacto. parte de los 70 que vive en democracia, no toda la primera mitad, porque la democracia llega recién en el 73, o sea que en realidad son solo 3 años de democracia, del 73 al 76, y es verdad que en esos 3 años hubo cambios políticos muy dramáticos dentro digamos, del Estado de Derecho y de la democracia, pero con fenómenos políticos muy diferentes y como te decía, con situaciones muy dramáticas, como fue la muerte de Perón, el último tramo, digamos, del gobierno de Isabel Martínez de Perón, con López Rega. Bueno, la verdad es que los 70 son un embrollo para el historiador. Es un tema apasionante, pero al mismo tiempo es un tema muy complejo. Sin dudas. Finalmente quedó el 73, pero luego también hablar de música del 73 es hablar de varias cosas al mismo tiempo y quedó el rock. Y como yo necesitaba de algún modo una forma de hilvanar el relato, o en todo caso un relato que me permitiera a mí de algún modo atravesar todo ese año de un modo más o menos coherente y dada la importancia que tuvo en su momento y sobre todo que cobró en los años posteriores el disco Artaud de Luis Alberto Spinetta, finalmente me decidí por tomar esto como
más bien como ventana a la época. En realidad no es un libro sobre el disco exclusivamente, o para decirlo mejor, no es un intento mío por entender a fondo, comprender a fondo la música, la poesía de Spinetta en ese álbum, sino más bien al revés. A mí me interesa analizar el 73 a partir de ese disco y de otros discos que tal vez fueron tan valiosos en términos musicales, en términos artísticos. Estoy pensando en Confesiones de invierno de Sui Generis, Muerte en la Catedral de Lito Nevia, el primer disco de León Gieco, pero que por diversas razones, algunas creo que están analizadas en el libro, no llegaron a tener esos discos que mencioné, la envergadura ni el peso cultural emblemático que tuvo el disco Artaud, ¿no? Sin dudas. Ahí te escuchaban en algunas entrevistas, por un lado, algunas cosas que me resultaron singulares. Vos decías en una de ellas que Artaud en Argentina es el único lugar donde dice muchas más cosas que el nombre de este gran autor, obviamente, de la literatura universal. Y también, bueno, me pareció muy interesante recorrer el año mes a mes, como vos decidiste trabajarlo en capítulos, y tomar por ahí dimensión de todo lo que ocurrió en ese año 73, desde lo histórico y bueno, y también desde lo cultural, con el estreno del último tango en París, por ejemplo, en el estreno retrasado en Argentina. ¿Qué cosas te fueron sorprendiendo a medida que le ibas trabajando el libro y que lo ibas escribiendo, obviamente, construyendo? Bueno, la estructura del libro también es algo que fui decidiendo o que decidí a medida que me iba introduciendo en el tema, iba consultando las fuentes escritas, iba haciendo las entrevistas a los protagonistas, analizando la discografía, la bibliografía, como decís vos, la producción cinematográfica de ese año, que fue muy interesante, tanto la local como las películas internacionales que finalmente se pudieron ver, ¿no? Una vez que se levantó la censura en marzo del 73, Último tango en París, La naranja mecánica, las películas políticas de Solana, etcétera. Entonces, evidentemente, el 73 no solamente fue un año muy intenso, porque se votó 2 veces por el máximo cargo en el Estado argentino, no solamente porque hubo un hecho luctuoso como fue la masacre de Ezeiza y un hecho también muy trágico como fue el asesinato de Rucci, ¿no? Que era una figura de muchísima confianza de Perón, y ese tal vez sea el inicio de la separación, el divorcio entre la juventud y Perón, sino también en el plano de los consumos culturales, ¿no? Fue un año de una enorme avidez en ese sentido. Estamos hablando de Artaud, estamos hablando del rock y de la música, pero es el año en el que empieza a editarse la revista Satiricón, es el año en el que empieza a editarse la revista Crisis, es el año en el que sale hacia fin del 73 un diario, tal vez lo podemos ver en términos controvertidos más tarde, pero en ese momento el hecho de que un diario como Noticias tuviera una relación directa, que fuera prácticamente un órgano o vocero de una agrupación guerrillera que había salido a la superficie ese año, como era Montoneros, todo esto indica, o todo esto va marcando, una cierta fruición por la cultura, por la información, por la comunicación muy particular, ¿no? Incluso medios que venían de antes, como el diario La Opinión, si uno revisa las páginas del diario de Timerman, en esos 12 meses va a encontrar también que es un diario que forma agenda, como decimos en las carreras de comunicación, ¿no es cierto? También la televisión, también la radio, la música joven y la juventud como problema, digamos, o como cuestión, en todo caso, tanto política como cultural, ganan más espacio en los medios masivos. La revista Pelo, que era la única revista especializada en música joven, da un salto importantísimo también, pasa de editar entre 2.000 y 5.000 ejemplares los primeros 2 años de su historia a más de 15.000 entre el 72 y el 73. 2 sellos discográficos de dimensiones
medianas, digamos, no eran medios y tampoco eran lo que hoy llamaríamos ellos independientes, que eran Music Hall y Microfón, que tenían un cierto historial en la edición de música nacional. Hasta ese entonces se empiezan a especializar en rock argentino, tienen sus series, sus colecciones, aparecen algunas figuras importantes en el campo de la producción musical, como es Billy Bond, Oscar López, el propio Jorge Álvarez, que había fundado en el 68 Mandioca y que empieza a trabajar en Microfón un tiempo antes. En fin, así un poco abuelo de pájaro te mencioné varias cosas que están desarrolladas en el libro y que, como te decía, hacen que este año haya sido muy singular, no solamente por el acontecer político, aunque tal vez el acontecer político, el vértigo, digamos, de las transformaciones políticas haya sido un acicate o haya sido un estímulo también para esa vida cultural tan intensa. Seguro. Uno de los momentos que a mí más me impactó del libro es el relato de la masacre de Ezeiza, pero desde el punto de vista de los músicos que habían sido convocados para actuar. Yo me siento muy orgulloso de ese capítulo. Creo que es el que más me gusta, aunque curiosamente es ese capítulo menos rockero, sí. porque el testimonio de Jorge López Ruiz, el arreglador, compositor, un músico de jazz señero que falleció hace pocos años, me permitió a mí, como decís vos, además de otros testimonios, el de Ricardo Lew y algún otro, contar un hecho que está sobreinterpretado y que está muy narrado y muy bien narrado, ¿no? Ahí está el libro de Horacio Berbisky, Ezeiza, para empezar, no es el único, pero es el primero realmente importante. Contarlo, te decía, desde una perspectiva y desde un lugar distinto, que es el palco, ¿no? Es decir, el palco, pero no el palco donde iba a hablar Perón, cosa que finalmente no sucedió, tampoco el lugar de las armas, ¿no? Porque se empieza a disparar desde el palco, sino a un costadito, en ese mismo palco, una macro orquesta, una orquesta enorme, que era la sumatoria de tres grandes orquestas sinfónicas de la época, la del Colón, la Sinfónica Nacional y la Filarmónica de Buenos Aires, más algunos músicos, o unos cuantos músicos de géneros populares que habían querido estar ahí, y de pronto, bueno, se frustra todo, pero también se frustra la música, ¿no? Exacto. López Ruiz había preparado una carpeta con más de 10 obras, muchas obras folclóricas, especialmente arregladas para la ocasión. Se iba a tocar la marcha peronista, el himno nacional argentino y algunas canciones también épicas o revolucionarias de la época, y nada de eso sucedió, y los músicos, bueno, se tuvieron que refugiar en muchos casos tras sus propios instrumentos y ver cómo podían escapar de esa situación tan terrible, ¿no? Tan tremenda, sí. Es impactante cómo ellos se sorprenden, obviamente todos, horrorosamente, ¿no? Los que no iban esperando semejante desenlace y bueno, y cómo los impactos van dando en los estuches, es realmente un capítulo muy... Es una situación muy muy rica para mí también, trágica, lógicamente, pero rica en el sentido de que ahí se ve el espacio o el rol, en todo caso, que se le había asignado a la música, ¿no? En ese contexto tan político o politizado. También entiendo que ese relato, esa pequeña narración que yo construyo con muchos testimonios y como ya te digo, testimonios que hasta ahora eran inéditos, porque la gente a la que yo entrevisté ha sido muy locuaz sobre un montón de cuestiones, pero nunca se había referido tan detalladamente a esto, ¿no? Al frustrado concierto de Ezeiza. También muestra que había una fuerte vinculación entre los acontecimientos políticos y el trabajo de los músicos profesionales y cómo los músicos profesionales querían estar ahí, ¿no? Se peleaban por subir a ese palco o por formar parte del elenco de músicos, y obviamente ese fue un episodio muy muy trágico y único en la historia argentina, pero los 12 meses del 73 están jalonados por hechos
en donde el entrecruzamiento entre la realidad nacional y la imaginación de la música es permanente, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que me parece que es muy interesante del libro, que por ahí uno los tenía como bastante disociados a lo que era el universo del rock y de la política, sobre todo, obviamente, en esos años 70, donde con tu relato uno puede ver que a lo mejor lo que parecía que estaba muy alejado no lo era tal, y sin haber estado enrolados, por supuesto, y por ahí hasta con filosofías muy distantes, obviamente, a lo que puede ser, a lo que podía ser un guerrillero, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero, Bueno, pero el espíritu eso de es lo que, época sí, entiendo estaba. la pregunta. Eso es lo que me parece a mí lo que te permite la microhistoria, ¿no? Uh-huh. Poder ir desglosando de un modo más minucioso, poder reconstruir ciertos preconceptos o ciertos lugares comunes. Por ejemplo, la idea muy difundida de que el rock ha sido un género valioso, que funcionó incluso como espacio de disidencia durante la dictadura, que es lo que yo de algún modo intenté explicar en el libro Rock y Dictadura, Uh-huh. en el libro anterior. Pero de todas maneras, cuando uno analiza esos años, que ya te digo, son los 70, pero cada año es un momento diferente, entiende primero la particularidad de la dinámica de los procesos históricos, ¿no? Que no son quietos, ¿no? Y entonces el 73 no es lo mismo que el 74, y marzo del 73 no es lo mismo que septiembre, ¿no? Uh-huh. Del mismo modo, la relación entre los distintos actores de la vida política cultural también está en constante movimiento. Y por otra parte, el rock aparece en el 73 o es percibido entre el 72 y el 73 por la sociedad argentina y particularmente por los jóvenes argentinos como una música desafiante que tiene un proyecto de futuro. Y acá vamos nuevamente a Artaud, Uh-huh. el artista más coherente, diría yo, el que plantea una obra donde la transformación del lenguaje poético y musical, la idea de que en tiempos revolucionarios el arte debe ser revolucionario no solamente por las consignas o no solamente por la capacidad que tenga de agitar socialmente a las masas populares o de acompañar los procesos políticos, sino que tiene que ser revolucionario en sus propios términos. Quien más lúcidamente lo plantea y quien más audazmente lo plantea, con un resultado que hoy consideramos muy bueno realmente, pero que uno también podría decir, bueno, hay algunas canciones del disco que le salieron mejor que otras, lógicamente, ¿no? Es Luis Alberto Spinetta, ¿no? Un joven de 23 años, inmerso en la realidad nacional, sin duda, súper informado de lo que estaba pasando, no está encerrado en una torre de marfil, quizás tampoco encerrado en su casa en Arribeños, en la casa paterna, pero está muy atento al quehacer nacional, y al mismo tiempo es un joven que está inmerso en otra realidad, o en otra dimensión de la realidad, que es la poesía simbolista, surrealista, Antonin Artaud, que él suma lecturas que venía haciendo antes, de Mallarmé, de Baudelaire, del Conde de Lautréamont, de poetas argentinos y de la música principalmente, ¿no? Los Beatles, Bob Dylan, Neil Young, Pink Floyd, que ese año lanza su fabuloso disco El lado oscuro de la luna, Jimi Hendrix, ¿no? Estas dos obras, la de Hendrix y Pink Floyd, forman parte también del ambiente sonoro del concierto en octubre del 73 en el Teatro Astral, cuando se presentan las canciones de Artaud, y no se presentan en un concierto más o menos común, digamos, con un artista que en un momento determinado sube al escenario y canta las canciones y la gente se va, sino que tiene algo también de performance, de puesta casi teatral. La gente recibe un texto en la entrada, un manifiesto, cuyo título parafrasea el último gran ensayo de Antonin Artaud dedicado a Vincent Van Gogh. Ya no es Van Gogh el suicidado por la sociedad, sino es rock, música dura, la suicidada por la sociedad. O sea que ahí hay un link, hay un guiño cultural
fuerte, ¿no es cierto?, muy estimulante también, porque me imagino yo quienes salieron del recital inmediatamente leyeron ese texto y quizás fueron a la obra de Artaud, o por lo menos averiguaron quién era Artaud. En esa época nadie googleaba, no existía la internet, pero existían las librerías, existían los suplementos culturales de los diarios, y el nombre de Artaud no era un nombre secreto en absoluto, ¿no? La obra de Artaud ya se había traducido, los principales libros de Artaud se habían traducido y editado en Buenos Aires a lo largo de los años 60. Entonces también funciona Artaud como una especie de clave interpretativa de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y en ese sentido creo que Artaud es un disco absolutamente pertinente y ubicuo, ¿no?, en la Argentina del año 73, ¿no? Por supuesto, podría salir un año antes, podría salir un año más tarde. Tampoco hay una relación de causalidad entre lo que pasó políticamente y la salida del disco, pero dado que efectivamente ese año, por circunstancias también personales, por su vínculo desgastado ya con sus compañeros de Pescado Rabioso, porque ya tenía en mente formar Invisible, el 73 fue también un año de enorme actividad artística para Luis Alberto Spinetta. Sin dudas, es impresionante ese detalle también, que por ahí a uno se le pasa cómo digamos, empieza el año con cerrando un poco la etapa de Pescado, Artaud en el medio y ya Invisible al final de ese año. Es absolutamente impresionante. Fíjate si será tan impresionante que uno de los entrevistados fue Maki, el bajista, que a principio de año integraba a Papos Blues y a fin de año estaba en Invisible. Y Maki decía que no, que él no había estado en Papos Blues en el 73, que él había estado hasta el 72, o sea que había olvidado el propio protagonista, el propio músico, insistía, y por supuesto no lo quisimos contradecir porque no tenía sentido. La gente tampoco divide su vida año por año, ¿no? Exacto, sí, lleva es una construcción que hacemos los historiadores en forma muy minuciosa, pero bueno, en su memoria, este es el dato interesante, en su memoria, ese 73, que era un año muy musical, que habían pasado muchas cosas, era el año de Invisible, y en realidad había estado tanto tiempo con Papo como con Luis Alberto Spinetta. Sí. Me quedan dos cositas y muchas más por hablar, pero obviamente que vamos a ir cerrando la nota por razones de tiempo del programa. Una de ellas es el diseño de la tapa del disco, que yo creo que es, además de haber hecho obviamente uno de los, sin lugar a dudas, uno de los mejores discos del rock nacional, quizás el mejor, eso no... Ese diseño es emblemático en la historia del diseño de un artefacto cultural argentino, digamos, que lo hace además un genio como Gatti, ¿no? Sí, justamente estos días he estado leyendo un libro que podemos considerar compañero de ruta del que yo acabo de hacer, que es el de Eduardo Berti, que es un libro que analiza una sola canción de este disco. Y ahí Berti compara el impacto que produjo la tapa de Artaud con la que produjo Sticky Fingers de los Rolling Stones, diseñada por Andy Warhol, que quizás vos recuerdes tenía una cremallera, una bragueta de un pantalón con un cierre, ¿no? Y aparentemente, yo esto no lo sabía, me enteré ahora, leyendo el libro de Berti. También a los Stones, que por supuesto eran los superstars, les costó algún trabajo convencer a la discográfica de que el disco debía ser de esa manera. Mirá y tanto vos. Ese disco como Artaud de Luis Alberto Spinetta, o de Pescado Rabioso, así es como salió firmado, en la segunda edición, una vez que se agotó la primera, salieron ya normalizados. Es decir, la versión 1974 de Artaud es un disco perfectamente cuadrado, y la versión posterior, no recuerdo el año de Sticky Fingers, creo que es 71, 72, también sale sin ese detalle de la cremallera. En el caso que nos interesa a nosotros, desde luego, la tapa,
fue un triunfo en una disputa por el control de la obra, una disputa que los músicos de rock argentino empezaban a dar en esos años, ¿no? Hacía muy poco que habían empezado a tener alguna injerencia en una decisión que habitualmente estaba reservada a los departamentos de arte de las discográficas, ¿no? Y a los productores. Si vos ves otras tapas de la época, por ejemplo, Muerte en la Catedral de Vito Nevia con un cuadro de Pérez Celis, vas a observar que prácticamente en todos los discos del 73 y algunos también de años anteriores hay un gran cuidado por lo que hoy llamamos el arte de tapa. El arte de ¿no? tapa, sí, sí. Sí, hay un gran cuidado. Ya no es una pin-up, ya no es una foto de los músicos, una foto en picado de los músicos como los primeros discos de los Beatles, sino que ahora ya hay algo que tiene que ver con el orden de lo artístico, de las lo artes conceptual, visuales. sí, sí. Y claro, y que tiene alguna relación conceptual con las canciones, con el contenido musical. Desde luego, ninguna tan límite, ninguna tan radical como esta de Artaud, esta extraña estrella, ¿no es cierto?, irregular, con sus 6 puntas, que no encajaba en las bateas de las tiendas de discos y tampoco en los muebles de quienes comprábamos este disco, ¿no? Y eso también es me parece un gesto de vanguardia en un músico joven que de ningún modo aceptaba que digamos que el arte revolucionario tuviera que amoldarse al gusto masivo y popular, que el artista tenía que desafiar no solamente a la discográfica como en este caso, sino también al propio público, porque finalmente lo que plantea Artaud es que al público hay que construirlo, ¿no? Artaud y todos los discos pensados con un criterio de avanzada o experimental. Seguro. Sergio Pujol, muchísimas gracias por la charla. La verdad que nos quedaríamos un buen rato más hablando y la verdad que también nos pone muy muy felices, además de poder, como melómanos y como gente que obviamente nos interesa este cruce de historia y arte, historia y música. Además estamos muy felices también por la repercusión que está teniendo el libro. La verdad que sí, yo estoy bastante sorprendido, estoy muy contento y estoy bastante sorprendido porque todos los días me entero de alguien que lo está leyendo y gente, bueno, tampoco quiero pavonearme mucho con esto, pero gente que yo admiro, que están leyendo el libro o que ya lo leyó con mucho interés. Se nota que es un tema que sigue interesando y que sigue apasionando a los argentinos, tanto el 73 como bueno la relación entre la música y el acontecer político de aquel año. Te agradezco mucho la nota, Luciano, bueno. Y nos comunicaremos en el próximo año. Por supuesto, el próximo año con otra obra y es un gusto que tus libros estén en mi biblioteca. Bueno, dale, un abrazo. Abrazo enorme, Sergio Pujol.